mientras sigo metiendo gente, pero si no. Ahí veo los chats, chicos, ahora a ver si me pudieron escuchar, por lo menos la seguimos, si no, no sé, a ver. Se escucha bien, por ahora, bueno, lo principal parece ser que se escucha bien. Voy a seguir viendo, a ver. No se escucha muy bien, pero cada tanto se corta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Empecemos con las preguntas que tengan y después cerca del final de la charla, porque ya van 8 minutos, la verdad, son 40, así que cerca del final de la charla, si no se entendió nada, porque no se escucha el audio, y bueno, repetiríamos la reunión, discúlpenme, pero la verdad que es algo que por supuesto escapa no solo a mí, sino a todos nosotros. Ahora se corta un poquito el audio, pero dentro de todo se entiende, me dice Franco. Bueno, intentemos, la verdad que no sé, chicos, es desesperante. Porque algunos me escuchan, otros no, quizás dependa también de la conexión que tengan ustedes, no lo sé. Yo acá estoy en Villa Crespo y, bueno, en Palermo, digamos, y es malísima la conexión que tiene Telecentro. El día que anda bien y la mayoría del tiempo no se escucha nada. Bueno, acá Agustina ya hace la primera pregunta pertinente, digamos, al tema de hoy. Doy una intro muy chiquitita. Nosotros estuvimos hablando de la importancia de la Constitución como ley suprema, ¿no? Es decir, como máximo instrumento jurídico que determina las reglas del juego, la organización del país, e incluso cómo se van a hacer las leyes, ¿no? Dentro de la Constitución también está el proceso que van a seguir las dos cámaras para hacer una ley. En ese contexto, lo que se tiene que determinar es cómo se ejerce esa supremacía, cómo se ejerce esa supremacía de la Constitución, cómo se virtualiza, cómo se concreta el hecho de que la Constitución tenga que regir por sobre toda la normativa nacional o sobre todo un sistema jurídico. Básicamente lo que tenemos que entender por control de constitucionalidad es que si no hay, o sea, si una ley contradice en su espíritu o en su propia letra algún derecho, alguna garantía, alguna prescripción de la Constitución Nacional, esa ley es inconstitucional. Es decir, tendría que ser derogada, tiene que ser modificada, tiene que ser... no puede estar vigente. Es decir, no podría ser que una ley, si nosotros consideramos que todo tiene que seguir a la Constitución, no se podría aceptar que haya leyes que no la sigan. Ahora bien, vamos por preguntas. Ya entendimos, vean el artículo, está el fallo de Marbury versus Madison, en el cual se explica, la Corte Norteamericana explica por qué la Constitución tiene que ser más importante de todos, tiene que ser más importante que cualquier otra ley, porque básicamente si no, sería una expresión de deseos, digamos. Si cualquier ley va a poder contradecir la Constitución, ¿para qué tenemos Constitución? Vayamos reformando las leyes todo el tiempo, hagamos lo que queramos. También hay un fallo de Argentina, y lo importante es que el control de constitucionalidad, que todo sistema constitucionalista, es decir, todo gobierno que tenga, o todo Estado que tenga una constitución
debe hacer es el control de la constitucionalidad, es decir, lograr que de una u otra manera la Constitución siga vigente y siga reinando sobre el, o sea, nada, mandando, si quieren, sobre el sistema normativo, tiene que tener alguna forma de hacerlo. ¿Cómo se puede hacer en general? Y bueno, puede ser política, es decir, puede ser un órgano legislativo o con parte del legislativo. ¿Cuáles son las críticas que se hace eso? Y bueno, léanlo y véanlo en los videos. La crítica que se va a hacer es que cómo va a ser el que controle la constitucionalidad el mismo que hace la ley. Si yo tengo que controlar la constitucionalidad de una ley, es raro que sea el propio sistema, el propio poder legislativo el que vaya a buscarla ahí, porque realmente nadie juega en contra suyo. ¿Se dan cuenta? Vamos a ser más concretos porque las preguntas que me hace tanto Franco como Camila, como Karen, generalmente están todas referidas al sistema argentino. Entonces, lo que a mí me parece copado en este tiempo que nos queda, que son unos 20 y pico de minutos, o media hora, es explicar que se tienen que acordar este versito que les voy a decir ahora de mi memoria. En la Argentina, el sistema constitucional, el de control constitucional, de supremacía constitucional, o sea, el sistema por el cual se controla que ninguna ley inferior, o sea, ninguna ley, ni decreto, ni nada, vaya en contra de la Constitución, es jurisdiccional. Acá Camila preguntaba eso, ¿qué es jurisdiccional? ¿Qué lo hace el Poder Judicial? Podría ser judicial también, lo podemos llamar judicial y sería lo mismo. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan y me ven? ¿Me escuchan? Joya. Bueno, sigamos. Les decía, en Argentina el sistema es jurisdiccional porque lo hace el Poder Judicial, no lo hace un organismo político. ¿Estamos? Lo hace directamente el Poder Judicial. ¿Cuáles son las cuestiones de eso? Como preguntaba Camila, ¿qué es lo jurisdiccional? Y bueno, en principio se entiende que los que más saben de leyes, y las que más saben de leyes son los jueces y juezas. Por lo tanto, serían los que lo tendrían que hacer. Tendrían que hacer ese control para comparar que una norma no contradiga a la Constitución, que es todo el asunto de esto del control constitucional. Entender que una ley, que una normativa, sea del lugar que sea, digo, puede ser municipal, puede ser provincial, no importa, puede ser un decreto, puede ser cualquier cosa, pero que eso, que es el control de constitucionalidad, es ver que una ley no contradiga la Constitución. Eso en nuestro país lo hacen los tribunales. Ahora bien, ¿qué otra característica tiene nuestro sistema? Es jurisdiccional difuso. ¿Qué quiere decir difuso? Hay lugares, por ejemplo en España, donde se lo llama sistema jurisdiccional concentrado. ¿Por qué? Porque hay un solo tribunal, pero específico para eso. Se llama Tribunal Constitucional. Es decir, es un solo tribunal que agarra todas las causas que haya, o las más importantes, o las que quiera elegir, cuando hay un sistema adaptativo, no importa, por el cual ese organismo, ese tribunal, esos jueces y juezas, se dedican exclusivamente a controlar la constitucionalidad de algo. ¿Se dan cuenta? Hay un tribunal que es específico para eso. Eso se llama control jurisdiccional concentrado. ¿Por qué? Porque está concentrado en un solo tribunal. Ahora bien, en Argentina es difuso. ¿Qué quiere decir difuso? Difuso quiere decir como diluido, como disperso.
Se los traduzco. En la Argentina, cualquier juez o jueza de cualquier instancia puede y debe, cuando se lo exigen las circunstancias, realizar el control de constitucionalidad. Esa es una característica central. Antes me habían preguntado qué quiere decir la vía indirecta. Bueno, para nosotros interponer una demanda por inconstitucionalidad, digamos, tenemos dos maneras, como para interponer toda demanda. O lo hago por vía de demanda, es decir, hago un escrito en donde diga, mira, a mí me parece que el inciso 3 del artículo 5 de la ley 27737 es inconstitucional. Entonces yo podría ir a un tribunal y plantearle eso como demanda. Por favor, tribunal, fíjese hasta qué punto este inciso de este artículo, de esta ley, es o no constitucional. Bueno, en nuestro país eso no funciona así. Nosotros no podemos, por demanda, digo, yo me puedo poner, y ustedes también, a leer en este momento un montón de leyes y decretos y considerar que son inconstitucionales, o tener la firme sospecha de que son inconstitucionales. ¿Qué podríamos hacer ante eso? No mucho. No podemos ir a hacer una demanda para que un tribunal de la nada, de manera abstracta, agarre esa normativa y considere si es constitucional. ¿Cómo se hace entonces en nuestro país? Bueno, se hace lo que se conoce por vía indirecta, que es lo que me habían preguntado también. ¿Qué quiere decir vía indirecta? Yo estoy en un proceso, yo ya estoy en un proceso por X cosa, por la tenencia de un hijo, un proceso civil, en el marco del derecho de familia, por la tenencia de un hijo. Y en ese contexto me quieren aplicar una norma que a alguna de las partes le parece inconstitucional. Por eso se llama por vía incidental, chicos. Y chicas, en vez de poder plantearlo como demanda y a partir de ahí iniciar un proceso en el cual se vaya a dirimir si tal o cual normativa es inconstitucional, únicamente se puede hacer a través de un incidente dentro de un proceso ya armado por cualquier cuestión, puede ser penal, puede ser civil, puede ser comercial, puede ser laboral, no importa. Pero solo dentro de eso. ¿Cómo se hace? Y bueno, por supuesto, a mí estamos en el medio del proceso, hay una norma que no me conviene, yo le digo al juez, mire, para mí, le pido que en el medio del proceso determine si esta ley o no es inconstitucional. Generalmente, en el puesto de abogados y abogadas, van a tener que argumentar eso. Es decir, directamente no se le pregunta en abstracto, le van a decir, bueno, miren, para mí esta ley y esta otra es inconstitucional porque tal y tal cosa. Eso es una de las cosas importantes. Bien, también me habían preguntado antes qué son los efectos interpartes o erga omnes. Bueno, efectos erga omnes en una declaración de constitucionalidad, ¿saben lo que querría decir? Que sí, el juez José Pérez, en una causa por derecho de familia, en mi causa por derecho de familia, dijo que el artículo X de la normativa Y es inconstitucional, si el efecto de esa declaración de inconstitucionalidad o de ese sistema de control de constitucionalidad es erga omnes, querría decir que de movida se tendría que derogar esa ley para todos los casos que vengan después. ¿Por qué? Erga omnes quiere decir contra todos los hombres. Es oponible a todos los hombres. Es decir, yo y cualquier otro ciudadano, con el hecho de que un solo juez o jueza haya declarado que es inconstitucional, yo podría decir que es inconstitucional para todos y en todos los casos. Por lo tanto, la conclusión práctica de eso, o lo lógico de eso, sería la derogación de la norma, o la modificación de la norma. ¿Se dan cuenta? El efecto que se declare, o el efecto de que se declare una norma de constitucional sería aplicable contra cualquier otro juez, contra cualquier otra instancia, contra cualquier otra instancia del Estado, sobre todo. Bueno, no es así en nuestro país. En nuestro país es de otra manera. Es interpartes. Es decir, estoy en ese proceso que yo les decía, el proceso de familia, por la tenencia de los hijos. Se declara que tal norma es o no constitucional. ¿Qué se hace a partir de ahí si se declara que es inconstitucional? Únicamente tiene efectos para las partes, es decir, para la otra parte y para mí. En ese contexto, en ese caso, en ese tiempo y en ese lugar.
no se va a considerar como presupuesto que el próximo caso que sea igual y que se aplique la misma ley, el otro juez u otra jueza va a aplicar la misma inconstitucionalidad para las partes del proceso. No, los efectos en la Argentina para la declaración de inconstitucionalidad de una norma se agotan entre las partes del proceso en el cual se pidió. Acuérdense, únicamente se pide en el medio de un proceso. Yo no puedo ir a golpear la puerta de un tribunal a decirle, por favor, opine sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de una norma. Por lo tanto, los efectos quedan únicamente, digamos, limitados a las partes. ¿Estamos? Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué nos quedaría? Los efectos, bueno, ya está. Entonces, ¿cómo armamos eso? ¿Cómo queda? Acá me pregunta Candela, ¿por qué en Argentina se adopta el sistema de interpartes? ¿Cuál sería su beneficio? No sé, Candela, si podemos hablar de beneficios. Yo te digo la verdad, si me preguntabas a mí, yo creo que si un juez o jueza declara fundadamente la inconstitucionalidad de una norma, tendría que ser aplicado para todos. Es una tontera que si efectivamente hay una norma que por cuestiones del tiempo, por cuestiones de lo que fuera, es inconstitucional, después se sigue aplicando. El efecto lógico tendría que ser, bueno, decís, por eso, siento que es una pérdida de tiempo, me dice Candela. Sí, no solo una pérdida de tiempo, es un problema muy grave, Candela, de inseguridad jurídica, porque en definitiva lo que estamos permitiendo es que siga vigente una ley que no se sabe constitucional. Bueno, eso también tiene otros problemas, por supuesto, hay que ver qué juez o jueza lo declaró y en qué contexto. Camila pregunta, ¿y eso por qué no lo cambiaron? Y bueno, porque hay muchos intereses, Camila. Porque te puedo asegurar que si eso fuera así, fíjense, nos parece una tontera, o a mí me parece, no es justo decir que ustedes también, pero digo, a mí me parece una tontera que si se declara la inconstitucionalidad evidente de una norma, porque va en contra del espíritu de la letra de la Constitución, me parece una tontera que se siga aplicando. Ahora bien, más tontera me parece todavía, o más contradictorio me parece todavía, que tenga que uno pedírsela a un juez. ¿Por qué los jueces y juezas no lo pueden hacer de oficio? Si acá lo que estamos tratando de hacer, presuntamente, es que funcione lo mejor posible el sistema jurídico, y lo mejor posible sería lo más de acuerdo posible con la Constitución. Entonces, es otra tontera el hecho de que digas, bueno, no, el juez puede ver claramente la inconstitucionalidad de una norma, lo ven todos los días, pero no lo puedo decir de oficio. O sea, no lo puedo hacerlo porque yo quiero, dice, pues me lo tenés que pedir vos. Bueno, la verdad. A ver, Dana dice, igual me parece que el efecto interpartes tiene excepciones cuando las sentencias recaen dentro de lo que serían acciones colectivas. Sí, pero hasta ahí, Dana, porque aún en las acciones colectivas hay que ver cuál es el colectivo, hay que ver si alcanza a toda la gente. Yo te puedo asegurar que en nuestro país no hay declaración de inconstitucionalidad, y eso ténganlo en cuenta, que provoque la derogación de una ley, que provoque la reforma de la ley automáticamente. No exige eso. Si no, ante cada declaración de constitucionalidad tendría que haber una juntada del Poder Legislativo de turno para reformar las leyes. ¿Se dan cuenta? ¿No? A ver, entonces, ¿no se adopta erga omnes o puede pasar? No puede pasar. No. La declaración de constitucionalidad dentro de un proceso no se puede oponer a otro, es decir, no se puede, yo voy después del caso anterior, en donde ya se declaró el inciso tal del artículo tal, a mi cuñado le pasó que se lo declararon inconstitucional, yo no puedo ir a un tribunal y decirle, no, bueno, pero a mi cuñado el juez X o la jueza X se lo declararon inconstitucional, por lo tanto, yo considero que es inconstitucional. No, le tengo que pedir a ese juez o jueza que está conmigo, que está en mi proceso, digamos, que se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa norma. ¿Y saben qué pasa generalmente? Depende de quién le toque. Luego no lo van a considerar constitucional, lo van a considerar inconstitucional. ¿Cuál va a ser la palabra, de cuál tribunal va a ser la palabra que va a obligar un poquito a los jueces inferiores? Y seguramente el de la Suprema Corte. La Corte, seguramente, cuando diga tal artículo es inconstitucional, y lo van a seguir más. Pero ¿quieren que le cuente una cosa?
que es un factum, es decir, es un hecho de la realidad. El inciso 5 del artículo 20 de la ley de drogas de este país fue declarado inconstitucional en el fallo Arriola, entre muchos otros, por la Corte Suprema. Dijeron, es inconstitucional considerar que, que el consumo de drogas, el consumo personal de drogas, es un delito. Es inconstitucional, porque esa ley vigente en nuestro país dice que consumir drogas, por más que no se perjudique a ningún tercero, es en sí mismo un delito. Bueno, la Corte dijo, no, efectivamente hay muchísimas formas de consumir drogas, si vos no molestás a nadie y no provocás ningún daño jurídico, ¿por qué tendría que ser violento? ¿Saben cuál es el porcentaje de gente que en este momento en que nosotros estamos charlando, o que yo estoy hablando y ustedes escuchando, hay en las cárceles bonaerenses por consumo personal de drogas? 7 de cada 10. 7 de cada 10 personas están presas en los penales bonaerenses por consumo de drogas. Entonces, la Corte tira una línea clarísima, dice, acá me dice Franco, eso iría contra el artículo 19, creo que te está refiriendo a esto que estoy diciendo, claro, justamente la cuestión de la privacidad, la cuestión de lo que yo pueda hacer sin dañar a terceros, es decir, tomar mate, comer asado o consumir una droga. Mientras no perjudica a terceros, no es un delito. La Corte dijo eso, y sin embargo, los tribunales bonaerenses en este momento están metiendo presos, en este momento no, hace varios años, 7 de cada 10 personas están presas con procesos abiertos por consumo de drogas. Entonces tampoco crean que la palabra de la Corte Suprema es sagrada. ¿Por qué no lo siguen? Si alguien me pregunta o a alguien se le tiene que haber ocurrido, creo que Franco dice, ¿cómo se resuelve eso? ¿Sabes cómo se resuelve eso, Franco? Lo único que tiene que hacer un juez o jueza, o tribunal, digo, puede ser una cámara también, para apartarse de lo que es la jurisprudencia de la Corte, es decir, para apartarse del fallo Arriola, que es el que dijo que no era delito, lo único que tiene que hacer es justificarlo. Bueno, lo que hacen para justificarlo es decir, bueno, sí, yo no estoy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo, bueno, pero no tienen que hacer nada. La Corte no puede sancionar a los tribunales, dice Dolo, que creo que se debe llamar Dolores. No, Dolores, no por esto, no por esto. La Corte es una Corte, un Tribunal Supremo, tiene un montón de funciones administrativas por la cual, por ejemplo, fija cuánta plata va a ganar el sistema judicial en todos los países, pero no, castigar a una Corte inferior porque actuó distinta a aquella. En todo caso, lo que va a pasar es que el proceso en cuestión va a seguir subiendo hasta llegar a la Corte, y la Corte volverá a repetir su opinión. Y en definitiva termina siendo. Ahora, ¿cuántos años te comes en cana con eso? Ese es el punto, chicos. Bien. Fabricio me pregunta, ¿qué pasa cuando hay leyes que se contradicen? Bueno, Fabricio, eso no tiene que ver con nuestro caso en particular, con la cuestión de la constitucionalidad. Seguramente un sistema jurídico siempre va a tener lagunas de derecho, es decir, lugares o aspectos que no fueron regulados. Siempre hay una situación nueva en el mundo. Es mentira que tenemos todo cubierto. Eso tenganlo siempre muy en claro. Es mentira que tenemos todo cubierto. Y también puede pasar lo que dice Fabricio. Se pueden contradecir las leyes. Es un problemón. ¿Por qué es un problemón? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un principio al cual se nos exige como ciudadanos y ciudadanas, que no podemos escudarnos en la ignorancia de la ley. Yo no puedo pegarte 3 tiros a vos, Fabricio, y decir, yo no leí el artículo del Código Penal que decía que está prohibido matar. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque nadie puede escudarse en la ignorancia de la ley para cometer un delito. Perfecto. Eso creo que acá estoy de vuelta.
Mamita, qué mal que anda esto, ya me está agarrando una bronca bárbara. Qué bronca, che. Bueno, lo que le decía, espero. ¿Eso qué? Me dice Camila. Bueno, eso que supone que nosotros y nosotras no podemos escudarnos en la ignorancia de la ley, tendría que suponer que el sistema jurídico, normativo, no tenga contradicciones. ¿Se dan cuenta? Porque no me puedes exigir a mí que yo conozca todas las leyes y que no pueda decir que no conozco ninguna cuando vos haces leyes una contradictoria con la otra. Ahora, ¿cómo se resuelve? No hay resolución de eso. Lo lógico sería que una se derogue. Lo lógico sería que la Corte dijera, bueno, la que corre, la que tiene efecto es esta y la otra no. Les puedo asegurar, chicos y chicas, que no tienen la más mínima idea de la cantidad de normas que son inconstitucionales en este país, normas que vienen de dictaduras, no ya de la última dictadura del 76 al 83, sino de dictaduras de los años 50. Y son claramente inconstitucionales. Pero como nadie pide esa inconstitucionalidad, o como el que la pide se agota en los efectos interpartes, no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Es terrible, en parte es terrible. Y también, que no sé si era Fabricio, no me acuerdo que lo preguntó, son absolutamente contradictorias muchas normas, muchos decretos. No se olviden, no se olviden de los demás. Perdón, alguien dice, alguien más sigue teniendo el audio trabado. Yo, acá me parece como que estoy hablando, ¿no? Bueno, cosa. Franco me dice que se escucha bien, perfecto. Bueno. Bueno, entonces, repasemos rápido. En Argentina, el sistema de control constitucional es jurisdiccional, ¿m? No es político, es jurisdiccional, los hacen los jueces de todas las instancias, de cualquier proceso, por eso es jurisdiccional difuso. ¿Por qué vía se puede interponer? ¿Por demanda? No. Por vía incidental, es decir, por vía indirecta, únicamente por vía indirecta. Yo ya estoy dentro de un proceso y dentro de ese proceso pido la inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los efectos? Que sería la última parte, y los efectos serían interpartes. Que la declaración de inconstitucionalidad de esa norma únicamente va a tener efectos para las partes del proceso, no para todos. Si ustedes ven estas cuatro características en una frase, que sería el poder, el sistema de control constitucional argentino es jurisdiccional, difuso, por vía indirecta e interpartes, conocen todo. Esa es una pregunta de parcial y esa es una pregunta de final. Es un tema importantísimo. Y es simple, chicos, no tiene tanta historia. Surgen preguntas muy, muy interesantes como las que me están haciendo ustedes, pero en definitiva no es muy, muy difícil. Traten de ver esas cuestiones. Bueno, los escucho con alguna pregunta más, o los leo con alguna pregunta más. Hoy voy a responder todos los mails que me quedan, porque el fin de semana tuve que ir a provincia donde viven mis padres, porque mi madre no, bueno, tiene un problema de salud y la tengo que acompañar. Debo acompañar a mi viejo para ayudarlo. ¿Cómo era la pregunta? Ah, ahí está. ¿Se podía explicar la última ratio? ¿Qué quiere decir última ratio? Última ratio quiere decir, en general, es una expresión latina, que quiere decir el último recurso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede pedir la constitucionalidad o no se puede estar pidiendo todo el tiempo que los jueces opinen todo el tiempo sobre la constitucionalidad de las normas. Yo entiendo que teóricamente estaría buenísimo, que jurídicamente está buenísimo, pero la verdad no tiene mucho sentido porque no se podría avanzar. Es decir, si alguien tiene que tener al mismo tiempo, digamos, o contener todo esto, y la verdad, chicos, que no tendría mucho sentido, porque no se podría hacer nada. ¿Podría sintetizar un poco el tema de los criterios, me dice Candela, que estableció la Corte Suprema de Justicia para declarar la inconstitucionalidad? No sé si me va a alcanzar el tiempo, porque ya estamos sobre la hora, pero dale, intento hacerlo. A ver, criterios. Yo siempre tengo marcados 4, me parece. Una, justamente, que sea la última ratio. Que no se pidan por cualquier cosa, sino que tratemos de que el sistema jurídico funcione y que cuando la constitucionalidad sea muy marcada,
o muy grave, se pueda pedir eso, pero que no sea algo que se pida todo el tiempo, porque impediría no solo el avance judicial, sino que también impediría la estabilidad de un sistema normativo. Segundo, el principio de presunción de constitucionalidad de los actos estatales. Se comprende por lo general, y es un prejuicio si quieren, un prejuicio positivo, se comprende que desde el Estado generalmente se hacen actos constitucionales. ¿Por qué? Y porque se entiende que si el propio Estado es el que hace las leyes y no va a ir en contra de los principios que se marcó a sí mismo con la Constitución. Ustedes y yo sabemos que eso no es cierto, pero bueno, hay que establecer algunos principios. Después un principio que me habían preguntado antes, ahora lo recuerdo, porque se me borran las preguntas cuando se corta, que es la cuestión de las cuestiones políticas no judiciables. Cuestiones políticas no judiciables son cuestiones que ejerce un gobierno, el gobierno de turno, generalmente el Poder Ejecutivo, y que se consideran políticas, es decir, medidas que tengo que tomar rápido por alguna razón en particular y que no puedo estar sometiéndolas a cuestiones de constitucionalidad o, sí, quedémonos en el marco de esto, a cuestiones de constitucionalidad. Esto es un tema muy complicado. ¿Se acuerdan una de las causas que le iniciaron a Cristina Kirchner por el memorándum de Irán? Bueno, el memorándum de Irán es una cuestión política no justiciable. ¿Por qué? Porque es una cuestión que decidió el Poder Ejecutivo, que votó el Poder Legislativo. Esto no tiene nada que ver con ninguna defensa mía, Cristina Kirchner, ni a nadie que tiene que la defenda. Yo lo que estoy diciendo es, eso es una clásica cuestión política no justiciable. Si te metes, si se estaba el protocolo, si había una alerta, el Poder Ejecutivo tenía que hacer algo, tenía que hacer un negocio, en principio económico, para una cuestión de intercambio económico, avalado por el Congreso, decide hacer un pacto con Irán. Bueno, para la Corte, para la propia Corte, eso no tendría por qué analizarse jurisdiccionalmente, judicialmente, en virtud de la constitucionalidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión de las cuestiones políticas no judiciables que no se podría gobernar? Que si yo tengo una corte o una serie de tribunales que todo el tiempo van a estar por una cuestión política, de oposición política, porque soy amigo de tal o amigo de cual, cuestionando cada una de las cosas que hago, no se pueden hacer. En este momento, por ejemplo, se podría cuestionar claramente la inconstitucionalidad de los decretos de la cuarentena, del confinamiento social. ¿Por qué? Uno podría decir, está bien, todo bien, existe una situación de salud complicada, pero me están prohibiendo otro derecho constitucional mío, que es la libertad locomotiva, que es a poder, la libertad de asociación, la libertad de reunión, para poder justamente reunirme con otras personas, afecta mi libertad individual, que muchas de las personas anticuarentenas son lo que esgrimen. Dicen eso, no están coartando la libertad, dicen, qué sé yo, bueno, una cuestión es mucho más política, supongo que jurídica. Pero podría hacerse. Bueno, ¿qué pasaría en ese momento? Si se pudiera hacer eso, la Corte tardaría 2 o 3 meses, por lo menos 2 o 3 meses, en definir si ese decreto es o no constitucional. ¿Y mientras? ¿Y mientras qué hacemos? ¿Salimos, no salimos? Y si salimos y se infecta la mitad de la población y se muere, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Quién va a tener la culpa? ¿El nuevo político que lo quiso hacer o la Corte que frenó? ¿Se dan cuenta? Es muy difícil manejar un Estado. Y las cuestiones políticas muchas veces no tienen margen para que yo le vaya ni a preguntar ni a consultar a nadie. Porque las tengo que hacer ahora, tengo que tomar una decisión ahora. Por supuesto, ustedes me preguntan, bueno, está bien, eso es súper legítimo, y el legítimo está ahí. Porque muchas veces es cierto, el caso que yo